Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre los cuentos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue quizá el prosista más destacado de su tiempo e indudablemente el primer gran cuentista contemporáneo, aunque Baldomero, Lillo y Acevedo Díaz son anteriores a Quiroga. Hay que tener en cuenta que este publicó sus primeros cuentos antes que los del chileno Lillo y que el uruguayo Díaz solo escribió el cuento El combate de la tapera, mientras que el autor que nos ocupa creó alrededor de 200 relatos. La obra de Quiroga cubre todas las tendencias de la época: el modernismo, el posmodernismo, el criollismo, el regionalismo, el relato fantástico o de terror, etc. Una cuestión que se ha planteado en relación a Quiroga es si se trata de un autor uruguayo o argentino. Aunque Los arrecifes de coral, su primer libro, se publicó en Montevideo, el resto de su obra se imprimió en Buenos Aires. Del mismo modo, las experiencias que definen su vida y su obra están relacionadas con la región selvática argentina de Chacos y Misiones. Emir Rodríguez Monegal zanja esta cuestión afirmando que Horacio Quiroga no es ni uruguayo ni argentino, sino rioplatense. Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Su vida estuvo salpicada de constantes tragedias que explican por qué la muerte es el tema fundamental de su obra. De hecho, escribe Oviedo, la febril confluencia de la vida y la obra de Quiroga recuerda a Kafka y O'Neill. El padre del escritor que nos ocupa se disparó accidentalmente y murió cuando Horacio solo contaba con 1 año de edad. En 1896, su padrastro se suicidó con un disparo en la boca. En 1901 fallecieron 2 de sus hermanos y en 1902 Horacio mata por accidente a su amigo Federico Ferrando cuando éste se preparaba para un duelo con otro hombre. En 1915 se suicidó en Misiones su esposa Ana María, ingiriendo un veneno que la mantendría agonizando varios días. En 1937, Quiroga mismo se suicidó bebiendo cianuro al saberse enfermo de cáncer. Escribe José Miguel Oviedo. Esta vida marcada por muertes violentas y traumáticas no se distingue demasiado de sus propios cuentos, donde la existencia es un duro sobrevivir en medio de 1000 peligros, el mayor de los cuales no son los rigores de la selva ni la general hostilidad del medio, sino algo oscuro y profundo que agobiaba su corazón: el impulso destructivo y a veces autodestructivo que él conjuró en la creación literaria a imagen y semejanza de la naturaleza, también regida por las implacables leyes de decadencia y renacimiento. Esa pugna existencial entre persistir y perecer está en el centro de su mundo narrativo. Su carácter iba formándose bajo la influencia de estas tragedias y siempre empujado por sus intereses literarios, por un lado, y por sus preocupaciones científicas, técnicas y deportivas, química, mecánica, ciclismo, por otro. Es a partir de 1896 que la literatura se convierte en su actividad principal. Podemos destacar de esta época que funda en 1899 el semanario Revista de Salto. En 1900 visita Buenos Aires y después decide ir a París, donde lleva una vida de tertulias y cafés y conoce a Rubén Darío y Manuel Machado, entre otros. Pero pronto se queda sin dinero y regresa, aunque con su diario de viaje a París. En Montevideo funda con otros el Consistorio del Gaesaber, cuyo espíritu de simbolismo y decadentismo impregna la aparición de Los arrecifes de coral. En 1903
Quiroga se une al profesorado argentino y forma parte en calidad de fotógrafo de la Expedición Estatal de Estudios de la Región de San Ignacio en Misiones. Con la experiencia de la expedición decide dedicarse al cultivo del algodón en el Chaco tras la publicación del libro de cuentos decadentista El crimen del otro de 1904. Oviedo se pregunta por la razón que le empujó a tomar tal decisión y sugiere que aquella bien pudo haber sido el desafío que el mundo extraño de la selva suponía para él. Sea como fuere, no le fue tan bien económicamente y se vio obligado a regresar en 1905 a Buenos Aires y continuar su labor de profesor. Allí atiende tertulias literarias y colabora con la revista Caras y Caretas y con La Nación. Pero al año siguiente compra tierras alrededor de San Ignacio y continúa también su vida literaria. Allí investiga sobre el comportamiento animal y aplica sus conclusiones a su análisis de la vida humana. Publica en 1908 las novelas cortas Historia de un amor turbio y Los perseguidos, que resultan un fracaso. En 1909 se casa con Ana María Cirés, a la que empuja a una dura vida doméstica y con la que desarrolla una relación de dominación de esposo-padre a esposa-hija. Tras el suicidio de Ana María y el fracaso de sus nuevas aventuras comerciales, regresa a Buenos Aires. En 1917 se convierte en el secretario del Consulado de Uruguay y publica Cuentos de amor, de locura y de muerte. Le siguieron Cuentos de la selva, El salvaje y Anaconda. En 1920, siguiendo la idea del consistorio, fundó Quiroga la agrupación Anaconda. Comienza así una década de reconocimientos en la que se convertirá en un maestro del cuento. Ve algunos de sus relatos traducidos al inglés y al francés, otros publicados en España en la selección La gallina degollada. En Buenos Aires aparecen El desierto y Los desterrados. En 1927 se casa con María Elena Bravo. Se instala en la selva misionera como cónsul en San Ignacio. Los años siguientes están marcados por la soledad, la decadencia física y los problemas económicos. En 1935 publica su último libro de cuentos Más allá y al año siguiente regresa a Buenos Aires con una grave enfermedad sin remedio. En 1937 se suicida. Vamos a hablar ahora sobre cuentos de amor, de locura y de muerte. En esta sección y la siguiente vamos a concentrarnos, siguiendo el análisis de José Miguel Oviedo, en Cuentos de amor, de locura y de muerte y Los desterrados. El primer título contiene en su primera edición los siguientes relatos: Una estación de amor, Los ojos sombríos, relato no incluido en siguientes ediciones, El solitario, La muerte de Isolda, El infierno artificial, relato no incluido en siguientes ediciones, La gallina degollada, Los buques suicidantes, El almohadón de plumas, El perro rabioso, relato tampoco incluido en siguientes ediciones, A la deriva, La insolación, El alambre de púas, Los mensú, Yaguay, Los pescadores de vigas, La miel silvestre, Nuestro primer cigarro y La meningitis y su sombra. Estas obras están compuestas de material de su época de aprendizaje del género. En El almohadón de pluma de 1907 y La gallina degollada de 1909 vemos la influencia de Edgar Allan Poe y de la retórica y los decorados modernistas. Los dos relatos son cuentos de horror y con un final que Oviedo define como chirriante y que enfatiza la brutalidad de los eventos. El almohadón de plumas posee un elemento fantástico, un extraño animal que vive en un almohadón y que se alimenta de sangre humana. Este relato posee aún un lenguaje artificioso, pero también muestra dos de los leitmotivs de su obra: una relación conyugal destructiva y experiencias alucinatorias. El primer tema aparece claramente en La gallina degollada. Aquí un matrimonio tiene 4 hijos deficientes mentales que terminan devorando a la única hija sana. El relato analiza cómo el odio nace entre los padres mientras descuidan a sus hijos.
De este modo, la monstruosidad del desenlace puede entenderse como un castigo a los padres mismos. En La insolación y especialmente a La deriva, de 1912, el elemento de horror deja de ser un estruendoso final para integrarse plenamente con los hechos descritos. El autor muestra aquí mayor comprensión de los mecanismos de la mente humana ante el dolor y la muerte. Las experiencias que describe surgen en la selva, que es donde el individuo se muestra en su excesiva fragilidad. El drama psicológico es a menudo observado por los animales de la selva que, al contrario que los protagonistas humanos, perciben el peligro y burlan a la muerte. En La insolación, los perros del alcohólico Mr. Jones ven la muerte literalmente como un espectro que anuncia la muerte de su amo, como podemos ver en el párrafo siguiente del relato. Pero los perros estaban contentos. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación y, en consecuencia, disponíanse a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. Jones, que gritaba a éste lejos ya pidiéndole el tornillo. El almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Oviedo nos recuerda que estos animales no son las bestias sabias y prudentes de las fábulas. Quiroga no moraliza, sino que presenta la selva como metáfora del trágico e inevitable destino de los hombres. A la deriva continúa con esa idea de la selva en una trama que comienza cuando un hombre es mordido por una serpiente. Paulino, el protagonista, está solo y condenado a muerte, pero este último hecho parece solamente ser percibido por el lector. Mientras su cuerpo va debilitándose, el hombre no deja de luchar e interpreta las señales de su fatal sino, el descenso del dolor y la fiebre, como signos de que la salvación está cerca. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dogald y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, acaso. 8 meses y medio, eso sí, seguramente. Continuamos ahora hablando sobre los cuentos de Los desterrados. Los desterrados es quizá la obra más compleja y madura de Quiroga. Recoge 8 relatos publicados en revistas y diarios entre 1919 y 1925. Todos ellos están ambientados en Misiones. Está dividido en 2 partes. La parte 1, titulada El ambiente, que contiene el regreso de Anaconda, y la parte 2, titulada Los tipos, que incluye Los desterrados, Van Houten, Takurá, Mansión, El hombre muerto, El techo del incienso, La cámara oscura y Los destiladores de naranja. En estos cuentos el componente autobiográfico es más que obvio. Los personajes están inspirados en personajes reales. Son héroes sin orígenes claros, seres marginales que se apartan de las reglas de la civilización en busca de sueños delirantes en la selva. De este modo, escribe Oviedo, parecen inspirados por la obra de escritores como Gogol, Dostoyevsky, Kipling y Conrad,
narradores de aventuras tropicales y marineras que se transforman en encuentros con el mal y las vetas más oscuras de la existencia. En el cuento El hombre muerto, el autor propone un relato de tono objetivo que narra un hombre herido de muerte, mientras el hombre se pierde en visiones y recuerdos de su vida en una especie de monólogo interior. Solo los caballos entienden que la muerte lo está acosando. Cuando el protagonista muere, el caballo decide huir hacia la libertad. Aquí podemos leer el fin del relato. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era Capuera cuando él llegó y antes había sido Montevirgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente, si quiere. Puede, si quiere, abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre. El pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino. Y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, pia pia, vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto y tranquilizado al fin se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. Vamos a hablar ahora sobre Quiroga y el arte del cuento. Horacio Quiroga también reflexionó de forma escrita sobre el arte del cuento. Textos como Decálogo del perfecto cuentista de 1921 y Ante el Tribunal de 1930 son obras que el escritor acomete en los últimos años de su vida. Surgen además como resultado de su propia práctica, ya que gustaba de analizarla con sus propios métodos. El primer texto que hemos mencionado es una síntesis de las reglas fundamentales del género cuentístico. El primer precepto habla de seguir a los maestros como Poe, Maupassant, Kipling o Chekhov. Otros preceptos insisten en la importancia de la frase corta, enérgica y sin adornos. La estructura narrativa ha de ser concisa. El cuento para Quiroga era un género de síntesis y concentración. Su precepto quinto exige al escritor conocer bien los pasos del cuento que va a escribir. En el octavo afirma que un cuento es una novela depurada de ripios. Esto confirma su idea del cuento como un género intenso, lejos del género extenso que constituye la novela. El cuento tiene una estructura independiente, no es una novela comprimida. Está en este sentido más cerca del poema en cuanto a que ha de buscar la perfección absoluta. Y termina aquí este módulo dedicado a Horacio Quiroga. Muchas gracias.